Listo, vamos a empezar a grabar, por favor. Me gustaría saber si se puede ver la presentación. No, doctora, no sé. Ya, gracias. A ver, hoy está, pero no hace esto. A ver. Ahora sí. Sí, doctorita. Gracias. Me avisan, por favor, si es que se puede visualizar y se puede escuchar bien. Sí, doctora. Perfecto. Listo. Entonces, como les decía, el tema número 1 de la materia de periodoncia de este año de periodoncia 2 es justamente el diagnóstico periodontal, ¿sí? Ustedes saben que dentro de los objetivos, igual que vamos a ver en la parte de diagnóstico en general, va a estar pues conocer y emplear correctamente todos los medios y métodos que tengamos a nuestra disposición para poder realizar un correcto diagnóstico periodontal. Entonces es fundamental dentro de esta parte que yo sepa manejar, primero, elegir correctamente una sonda periodontal y también manejarla de acuerdo a la técnica que se les ha enseñado en la parte clínica y la vamos obviamente a volver a repasar y a reforzar este año, porque esto es una de las cosas más importantes. Si yo hago un mal sondaje, pues obviamente voy a tener unas mediciones erróneas y por ende un diagnóstico malo, un pronóstico inadecuado y también un tratamiento insuficiente. Entonces, dentro de lo más importante de el diagnóstico periodontal está el correcto manejo de la sonda periodontal y un correcto sondaje con esta sonda. ¿Sí? Obviamente hay otros parámetros que se van a considerar que los vamos a ir repasando en cuanto a la medición de la movilidad dental, de si hay compromiso de furcación, etcétera. Pero dentro de lo más relevante y que se puede resaltar es justamente el adecuado sondaje periodontal, ¿no? Entonces nosotros con esto, recopilando toda la información que vamos a obtener con el sondaje periodontal y los otros exámenes, pues vamos a poder diferenciar justamente si nuestro paciente, al que estamos viendo, al que llegó a la clínica, está dentro de un proceso de salud o dentro de un proceso de enfermedad. Y dentro de, si es que estuvieran dentro de un proceso de enfermedad, cuán severa es justamente la patología, si está solamente gingival o si es periodontal o también si es periimplantar. Justamente desde el año pasado hemos estado trabajando con ustedes la incorporación y la familiarización de lo que es la nueva clasificación de enfermedades y condiciones periodontales que ha sido formulada en 2017 y publicada en 2018. Siendo así, es que ustedes han manejado ya ciertos documentos donde está esta clasificación desglosada ya en detalle y ustedes han podido ver que se toman incluso otro tipo de parámetros para establecer si un paciente está sano o si presenta alguna alteración y como si es que presenta una vez más esta alteración, puedo yo incorporarlo a una de estas clasificaciones, digamos, que tenemos dentro de la parte patológica. Es muy importante que tengamos esa práctica constante para que después cada vez nos sea mucho más fácil ir asignando diagnósticos a los pacientes que nosotros veamos y podamos ir también instaurando tratamientos efectivos y adecuados a cada uno de ellos. Si yo cometo errores en esta parte que parece a veces tan obvia, tan simple, obviamente el tratamiento pues se va a ver seriamente afectado. Yo no puedo indicar un raspado y alisado radicular, por ejemplo, en un paciente que tiene solamente una gingivitis, ¿no es cierto? Y donde yo debería hacer solo una profilaxis, porque obviamente voy a hacer un sobretratamiento y lo que yo puedo generar es más bien pues una iatrogenia, porque puedo ir a lesionar los tejidos en lugar de preservarlos, ¿sí? O lo mismo pasa a la inversa. Yo no puedo decir que a un paciente yo le voy a hacer un destartraje solamente o una profilaxis, cuando en realidad el paciente necesita un raspado y alisado radicular, porque solamente yo entonces voy a trabajar a nivel supragingival y voy a descuidar por completo todo lo que es subgingival y va a preservarse más bien la infección, a mantenerse y avanzar a este nivel, terminando pues el paciente tal vez con aparentemente los dientes limpios, sin cálculos, sin placa bacteriana, pero con movilidad y al final con una infección tal que puede terminar perdiendo más de un diente, ¿sí? Entonces es fundamental darse el tiempo realmente necesario para dedicarse a esta parte de diagnóstico, examinar, investigar, analizar bien qué tiene el paciente y recién, pues, realizar el tratamiento pertinente, ¿sí?
Entonces, es importante diferenciar entonces entre salud y enfermedad, y si el paciente presenta alguna patología, pues diferenciar qué tipo de patología es, ¿no? Para tener en claro y formular así entonces un adecuado plan de tratamiento. El diagnóstico periodontal, entonces, va a consistir básicamente en un análisis cuidadoso de todos los antecedentes y la evaluación de los signos y síntomas clínicos que el paciente presenta, además de resultados diferentes que puedan presentar también a múltiples pruebas que nosotros vamos a realizar. De acuerdo a esto, pues vamos a obtener un diagnóstico definitivo, preciso, ¿no es cierto? Y quién sabe, tal vez o vaya a ser necesario en el camino realizar algunos diagnósticos diferenciales. Esto, como ustedes han visto también el año pasado, pasa mucho en la parte, por ejemplo, de abscesos, donde a veces no es tan fácil diferenciar un absceso periodontal de un absceso endodóntico. Ya cuando uno tiene más práctica clínica y más experiencia, pues esto se facilita, por supuesto. Pero al principio no suele ser tan fácil, ¿sí? Entonces es importante por eso el aprovechar toda la información que obtengamos en los diferentes o con los diferentes procedimientos diagnósticos para más bien tener nuestro diagnóstico definitivo o nuestros diagnósticos definitivos. Entonces, algo que nunca tenemos que perder de vista es que todos estos procedimientos diagnósticos que yo vaya a realizar en mi paciente deben ser sistemáticos y bien organizados, ¿sí? Entonces, yo no puedo empezar por pruebas de movilidad dental y luego saltarme a revisar el área de bifurcación, pero resulta que no he hecho pues un adecuado sondaje periodontal, ¿no? Todo tiene que estar ordenado, secuenciado y sistematizado para que yo realmente esté segura de que a todos los pacientes que yo revise les he hecho todas las pruebas diagnósticas necesarias, ¿sí? Entonces, esto es fundamental y es importante porque no a todos los pacientes los vamos a tratar también de la misma manera. Si yo estoy viendo que se presenta un paciente con una patología sencilla, qué sé yo, una gingivitis, por decirle solamente por lingual del sextante 5, yo no voy a pedirle pues radiografías, ¿verdad? Porque ahí el paciente de repente no tiene mayor destrucción a nivel tisular, no tiene movilidad dental, no hay sacos periodontales y simplemente va a tratarse de una patología de un procedimiento también más sencillo. Entonces, yo no necesitaría indicar nada más versus un paciente que presenta pues mucha destrucción, que visualmente yo estoy viendo gran parte de la raíz, que me manifiesta dolor, que se ve igual bastante inflamado, de repente supurando, donde lógicamente yo para tener mayor información voy a requerir exámenes imagenológicos, entre ellos radiográficos y de repente tomográficos, para pues poder plantear un mejor tratamiento para ese caso en particular. Entonces, la segunda parte, por eso importante de no olvidarse nunca en un examen, es que el foco de interés siempre debe ser el paciente y no la enfermedad en sí. Ustedes van a ver diferentes tipos de casuísticas, donde nosotros obviamente les estamos enseñando a diagnosticarlas, a plantear pronósticos y planes de tratamiento, pero no se tienen que olvidar que todos los pacientes son diferentes. Entonces, en las historias clínicas, toda la información que ustedes recauden acerca del estado general del paciente, de antecedentes previos, de la enfermedad actual que presenta y de todas las características que el paciente les va a mostrar clínicamente, pues nunca van a ser iguales entre un paciente y otro. Les puede tocar un paciente diabético e hipertenso, como les puede tocar un paciente que no tenga ninguna enfermedad de base. Les van a tocar pacientes embarazadas que de repente están, pues, no sé, con algún tipo de alteración que les digo, no sé, pues en tiempo de coagulación, por decirles, y otros pacientes que de repente no van a presentar igual más que de repente simplemente una infección viral, ¿no? Concomitante a la infección periodontal que ustedes están viendo. Entonces, todos los casos que vean van a ser distintos y necesitan también que ustedes sí se acerquen de la misma forma en el sentido de aplicar procedimientos ordenados, sistemáticos, para examinar lo que el paciente tiene, pero que a la hora del análisis y la toma de decisión, pues ustedes tengan siempre en mente que cada caso es particular y es único, ¿sí? Entonces, ese paciente puntual que ustedes están viendo, de repente les va a responder muy bien al tratamiento, de repente tiene algunas características que les va a dificultar el resultado del tratamiento que ustedes están aplicando, o definitivamente presenta ciertas características que les van a complicar y van a hacer que los resultados pues no sean óptimos como los habíamos planteado inicialmente.
¿no? Entonces, es bueno conocer esto y analizar y hablarlo también con el paciente a medida que avanzamos en el tratamiento y en lo posible, bueno, desde un principio, ¿no es cierto? Antes de empezar el tratamiento, para que él sepa también cuán sencillo o cuán complejo es su caso, ¿sí? Porque en muchos casos los mismos pacientes van viendo, por ejemplo, de que van mejorando rápido, de que tienen cambios notorios en pocos días, entonces eso los motiva bastante y siguen viniendo a los controles, siguen viniendo a las citas, siguen haciendo todo lo que nosotros le indicamos en cuanto a los cuidados de higiene oral y eso por supuesto para nosotros es fantástico porque beneficia completamente al tratamiento que estamos aplicando y de hecho es una parte fundamental del mismo. Pero si un paciente tiene un caso más complejo y ustedes no le explican que es un caso así de complejo y que va a tomar mucho tiempo y que necesitamos pues su total participación y entrega en el mismo, pues el paciente de repente no se va a estar cuidando mucho, no se va a cepillar muy bien, no va a aplicar los consejos que nosotros le demos y no va a haber prácticamente muchos cambios. ¿Sí? Directamente, visualmente, como él los quiere ver. Y esto puede, pues, jugarnos en contra, porque muy en contrario a lo que pasaba en el primer caso que les decía, pues el paciente puede verse igual y decir, pucha, o sea, yo me cepillo los dientes, me esfuerzo, voy, pero estoy igual. No, esto se sigue viendo así, mi diente se sigue moviendo. Entonces, es importante explicarle al paciente que si su caso es complejo, pues va a tomar más tiempo de ver cambios, de ver resultados. ¿Los va a ver? Sí. ¿Los va a notar? Sí, ¿no? Pero en los lugares más complejos o en general el caso que puede ser más complejo va a demorar más tiempo o va a requerir, por supuesto, el trabajar también con otras especialidades, que es algo muy común y que nos pasa mucho dentro de la parte de periodoncia. Entonces, solo así, nosotros dentro de nuestro tratamiento periodontal, y eso también lo han visto el año pasado, tenemos diferentes fases de tratamiento que culminan con una rehabilitación integral del paciente. Y es ahí cuando realmente en casos muy complejos el paciente nota pues una diferencia total, ¿no? Un cambio trascendental a cómo llegó y cómo se está yendo. Entonces es importante siempre tener muy buena comunicación con el paciente, sea que a nosotros nos guste hablar mucho o tal vez no nos guste hablar mucho, pero tenemos que practicar porque esto es una característica fundamental de cualquier persona del área de la salud. Tenemos que saber hacernos entender en cuanto a por qué se ha producido la enfermedad, qué tiene actualmente el paciente, qué es lo que yo le voy a realizar, qué estoy esperando obtener y cuando no lo vea, no vea resultados, también tengo que poder hablar con el paciente y explicárselo. ¿Sí? Entonces, esto es muy, muy importante para no olvidar dentro de la parte del diagnóstico, ¿sí? Y del tratamiento periodontal. Entonces, volviendo y retomando un poquito la parte de diagnóstico, nosotros vamos a realizar cosas fundamentales, ¿sí? En primer lugar, el llenado de la historia clínica con todas sus diversas partes para obtener información de primera mano dada por el paciente. Es importante también que ustedes le recalquen al paciente que toda la información es relevante, porque muchas veces los pacientes ni siquiera nos indican que es diabético o que es hipertenso, porque consideran que para el odontólogo eso no es importante, que al odontólogo solo nos importan los dientes, ¿sí? Entonces dice, no sabía que le tenía que avisar, no sabía que era importante. Entonces, ustedes indaguen, ¿no? Si hay algún problema por eso de diabetes, de hipertensión, algún problema en la coagulación, si ha tenido alguna caída, si le han puesto prótesis, si ha tenido algún problema, toma algún medicamento, ¿por qué lo toma? ¿Sí? Y indican que toda la información sirve, ¿sí? Para que realmente tengan información adecuada y completa. Dentro de esta historia clínica, pues estamos o vamos a realizar un examen clínico. En este examen clínico, nosotros vamos, como ustedes saben, a realizar diferentes procedimientos en cierto orden. Dentro de ellos, lo primero va a ser lo visual, ¿sí? Pero ese visual dura pues un par de minutos, ¿verdad? Visualmente yo puedo ver si hay, o sea, o más o menos tener una idea del estado inflamatorio, de la cantidad de cálculo y placa bacteriana acumulada, de si hay recesiones, exposiciones radiculares, caries. Es como un planeo general, pero no me voy a conformar con eso. Voy a pasar inmediatamente al siguiente nivel, que ya pues consiste en mi sondaje periodontal bien realizado,
de la elaboración de índices y del periodontograma del caso para tener información precisa que yo necesito para mi diagnóstico periodontal. Voy a realizar el sondaje de los compromisos de furcación si los hubiera, pero de todos modos yo necesito sondear las furcas para saber si hay o no compromiso de furcación. Esto no lo puedo ver al ojo, ¿no es cierto? Necesito utilizar una buena sonda de Navers para realizar este examen y para determinar si están o no presentes, ¿sí? Necesito establecer y determinar el grado de movilidad dental, el fenotipo periodontal del paciente, como les decía, si presenta recesiones, dónde las presenta, por qué probablemente las presenta, etcétera, ¿sí? Entonces, todo eso va a componer mi examen clínico. Y dentro también de esta historia clínica y complementando mi examen clínico, pues voy a realizar los exámenes complementarios. En este caso, yo estoy hablando de exámenes, por ejemplo, de toma de fotografías buenas, obviamente claras, que me sirvan a mí para poder incluso revisar cosas que de repente en el momento del examen clínico se me hayan podido pasar por alto. Es una gran ventaja tener fotografías de todos los pacientes que yo vea antes, durante y después de los tratamientos instaurados, porque les ayuda por eso a agudizar incluso la capacidad de examen, ¿no es cierto?, de estos pacientes, de ver realmente qué tienen, cómo puedo yo mejorar, cómo ha quedado, ¿no es cierto?, después de realizar el tratamiento, para incluso no solamente que me sirva a mí como un análisis, sino también demostrarle al paciente cómo estaba y cómo está, porque muchas veces, por más que el tratamiento se haya hecho en un par de semanas, el paciente se olvida cómo llegó, ¿no? Se olvida cómo estaba. Entonces, ver una fotografía de un inicio y de un final generalmente es algo muy fuerte para la gran mayoría de los pacientes, porque dice, uy, ¿cómo estaba así, no? Y les ayuda mucho realmente a entender que ha valido la pena el esforzarse en hacer el tratamiento, que ha valido la pena en darse el tiempo, ha valido la pena en esforzarse en cumplir todo lo que nosotros le hemos pedido en cuanto a la parte de higiene y que depende de él mantenerlo así, porque realmente se ha logrado un cambio, se ha logrado una mejoría y esto es algo que por eso permanece en la cabeza del paciente. Muchas veces incluso ellos nos piden copias de las fotografías porque quieren ver y quieren mostrar realmente también a los demás cómo están, ¿no? En algún caso, ¿no? No en todos, pero hay pacientes que se motivan bastante, bastante, bastante de esta forma, ¿sí? También dentro de los exámenes radiográficos, que son los que más trabajamos, ustedes saben que el examen que más solicitamos son las radiografías periapicales, dependiendo de dónde esté la destrucción, obviamente, y el requerimiento de la toma de la radiografía, pues vamos a solicitar una, dos, tres o directamente una serie periapical total, ¿sí? Es importante tener esta información porque nosotros vemos, ¿no? Y necesitamos valorar varias cosas en esta imagen radiográfica, como cuánto hueso aproximadamente se ha perdido, cuánto hueso tengo remanente, probablemente si esa pieza yo estoy viendo que va a estar muy compleja de tratarla no quirúrgicamente y va a necesitar más bien un tratamiento quirúrgico, donde no va a bastar hacer un curetaje, ¿no? Sino yo voy a necesitar, o sea, un raspado alisado radicular y un curetaje óseo, sino donde realmente yo voy a necesitar de repente hacer una técnica regenerativa para poder mejorar el pronóstico de ese diente o esos dientes, ¿no? O voy a necesitar extraer, ¿sí? Yo necesito valorar muchas características y eso solamente se me va a permitir en la radiografía. Yo sé que muchas veces nosotros pensamos en ahorrarle el dinero al paciente o directamente uno lo indica y el paciente dice que no tiene dinero. Eso es complejo, por supuesto, pero por lo menos entonces tratemos de escoger los defectos más complejos entonces y requerir de repente menor número de radiografías. Pero si el paciente no manifiesta complejidad o dificultad en realizarse radiografías, pues pidamos las que se necesitan, ¿sí? Y en muchos casos no solamente pues vamos a solicitar radiografías, sino como les decía también tomografías, ¿sí? La tomografía nos da mucha mayor información porque obviamente pues nos reconstruye una imagen en 3 dimensiones donde realmente podemos ver a detalle el defecto óseo, cuántas paredes tiene, qué voy a necesitar, cuánto material aproximadamente voy a requerir si necesito hacer alguna técnica regenerativa y demás,
¿sí? Probablemente si es que hay alguna fractura, por ejemplo, en piso de furca, donde entonces el problema no solo era periodontal, sino también endo, y que de repente clínicamente no me fue tan fácil de determinar. Entonces, me da mucha más información en casos complejos, porque no es para todos los pacientes, pero sí en casos donde realmente yo necesito tener una visión más fina, mayor información, ¿no? Y puedo pues tener una mejor valoración a través de una tomografía. ¿Sí? Lo mismo con la obtención de modelos, que es ideal al menos en la parte quirúrgica. Antes se les pedía, sí, o sea, se nos pedía, porque eso era de mis tiempos, ¿sí? Que a todos los pacientes les tomáramos modelos, pero ya después por una cuestión de espacio, de almacenamiento principalmente, esto se dejó de lado, ¿no? Porque no había dónde dejar los modelos. Entonces, si ustedes lo quieren hacer, les sirve de práctica para toma de modelos, para el análisis de caso, para la planificación del caso en el modelo y su posterior ejecución en boca, entonces tiene muchísimas ventajas. Ustedes pueden hacer incluso encerados diagnósticos para complementar después parte del tratamiento ya en la parte de rehabilitación, por ejemplo. Entonces son muy útiles. Si ustedes quieren, los pueden ya trabajar. Como les digo, estoy completamente segura que este año sí vamos a volver a la clínica, así que ustedes los pueden obtener y en lugar de dejarlos en la clínica porque no tenemos, como les digo, el espacio, pues ustedes se los pueden llevar, ¿sí? Y así ustedes lo tienen a mano y van recordando todo, pues lo que han aprendido a hacer en el modelo, ¿sí? También dentro de los exámenes complementarios, en pacientes que lo requieran, podemos pedir exámenes laboratoriales, entre ellos los más comunes, pues el hemograma completo, la glicemia, ¿no es cierto? La toma de la presión arterial, podemos pedir también algunas pruebas específicas microbiológicas, serológicas, para poder confirmar o descartar algunas sospechas que tengamos en ese paciente. En muchos casos, los pacientes tienen ciertos análisis, principalmente si ellos padecen algunas patologías crónicas que están o requieren un control permanente del médico. Entonces, es importante indicarles que siempre es bueno, si ellos se atienden en un seguro, obviamente el seguro se queda los resultados originales, pero ellos pueden sacarle una fotografía o una fotocopia y esa es la que ellos tienen que tener, porque obviamente les sirve para cualquier procedimiento que se vayan a realizar por fuera. Y si ellos lo han hecho particularmente, pues es mucho más fácil, porque les va a llevar o les van a entregar a ustedes las copias de su examen original. Y suele ser mucho más rápido, ¿sí? Pero siempre es importante verlos. No confíen en que el paciente les, no, todo estaba normal y todo estaba bien, porque el paciente muchas veces no sabe obviamente interpretar los resultados o le escucha al médico decirlo, o sea, en voz alta, pero a nosotros no nos consta. De repente para ese paciente es normal tener una presión arterial de 150/90, ¿no? O 160, 170, 80, pero para nosotros sabemos que no. ¿Sí? Entonces necesitamos por eso esa información y la única forma obviamente de tenerla en el caso, bueno, de análisis de laboratorio es viendo los resultados. ¿Sí? En el caso de la presión arterial, obviamente es más fácil porque tenemos tensiómetros en la clínica de semiología estomatológica y pues podemos verificar si esto es cierto o no. ¿Sí? Y otros que nos van a ir ayudando, otros más basados, digamos, en la parte de un diagnóstico más avanzado, periodontal, que lo vamos a ver más adelante en la clase, ¿sí? Pero como ustedes ven, son varias cosas que se tienen que realizar, ¿sí? Yo sé que por tiempo muchas veces nos dicen que rapidito, ¿no? Tiene que entrar el paciente y ya poco más así, con solo mirarle, tenemos que adivinar qué tiene y empezar el tratamiento, pero esto no es así. Siempre la parte de diagnóstico requiere más tiempo, más detalle, más análisis, ¿sí? Y recién nos va a permitir, después de recopilar información, de analizarla, ¿no? Y de ordenarla, pues llegar a un diagnóstico o diagnósticos definitivos, formular pronósticos y recién nuestro plan o nuestros planes de tratamiento, ¿sí? Que vamos a discutir con el paciente. Retrocediendo entonces un poquito, en la parte del examen periodontal, yo les decía que vamos a hacer diferentes procedimientos. Les había dicho que el primero de ellos es el examen visual, ¿sí? Que es un examen así general, somero del estado del paciente, pero que inmediatamente pasa a realizar todos los exámenes que he descrito en la parte clínica, principalmente el sondaje, ¿sí? Entonces, en este examen visual, que yo hago a vuelo de pájaro, como les decía, de forma general,
yo voy a rápidamente visualizar y caracterizar, ¿sí?, las características clínicas de una encía clínicamente sana, ¿sí? Entre ellas, ustedes que saben que tenemos el color, que debe ser rosa coral pálido. Sabemos que esto es variable, puede haber pacientes que presentan una encía más rojiza, ¿no es cierto?, un poco más oscura, que puede haber pigmentación melánica, está dentro de lo fisiológico y lo normal, ¿sí? Pero la característica básica, digamos, del color considerado como normal, yo sé que es un rosa coral pálido, ¿sí? Se va a considerar alterado o anormal cuando las demás características también lo estén, ¿sí?, estén alteradas. En cuanto a forma y contorno, pues la forma de la encía siempre va a ser festoneada, ¿sí?, como estamos viendo aquí, gracias a la presencia de las papilas, ¿no es cierto?, y la parte más alta que corresponde al cénit. Esto le va a dar la característica, por eso, típica. Independientemente del fenotipo parietal del paciente, va a tener una forma festoneada, ¿sí? Y en filo de cuchillo, porque evidentemente la encía marginal, ¿sí?, es mucho más delgadita a ese nivel y nos permite tener esta configuración de filo de cuchillo o que sea por eso más finita, más delgada a ese nivel y que permita adaptarse, adosarse, acomodarse más íntimamente en contacto con la superficie dental. En cuanto a la consistencia, siempre va a ser firme y fibrosa. La única vez que no lo es en los niños. En los niños la encía suele ser más blanda porque están en proceso de crecimiento, de desarrollo, de maduración tisular y de recambio dental. En cambio, y necesita la encía obviamente ser más blanda, ¿sí? Está incluso con cierto grado de infiltración y de inflamación. Pero en un adulto, considerémoslo entonces desde los 12 años o 14 años para adelante, si quieren, la encía siempre tiene que estar firme y fibrosa, ¿sí? Está bien queratinizada, está gruesa, independientemente, una vez más, del fenotipo que presente el paciente, o sea, del grosor tisular que también presente, pues va a ser firme y fibrosa. En cuanto a la posición, obviamente esto está relacionado a lo que es la forma, ¿no es cierto?, de festón, porque va a estar entonces a nivel de, o sea, en el caso de la encía papilar, llenando por completo el espacio interproximal, y a nivel del cuello, del diente, si hablamos de esta encía marginal, ¿sí? En cuanto al tamaño, este suele describirse sin alteraciones y nos habla más que nada de un equilibrio en lo que corresponde al tejido blando o gingival y lo que corresponde al tejido óseo subyacente, ¿no? Donde debería haber, por eso, un equilibrio y una arquitectura positiva, como la que estamos viendo en la imagen. En cuanto a superficie, esto yo lo he dejado aparte porque las principales 5 características que siempre les hemos insistido una y otra vez, digamos, son color, forma, tamaño, posición, consistencia. Pero en muchos libros ustedes encuentran la característica de superficie, debido a que se describe que la encía tiene un punteado característico, ¿no es cierto?, en cáscara de naranja. Pero esto les decíamos que solamente está presente en 40% de la población, no es un rasgo que se presenta en el 100%, entonces no nos es útil para el examen periodontal, porque nosotros necesitamos valorar características que estén presentes en el 100% de los pacientes, no en algunos, ¿sí? Entonces sí, en algunos visualizamos el punteado característico en cáscara de naranja, pero ya saben que es en un bajo porcentaje, ¿sí? Además, presentar este punteado característico como el que vemos acá, no nos garantiza tampoco que el paciente esté sano periodontalmente. Yo puedo introducir la sonda y puedo encontrarme un saco periodontal, ¿sí? Entonces, es una característica visual que podemos encontrar en 40% de los pacientes y que simplemente indica la interrelación entre tejido epitelial y conectivo subyacente, ¿sí? En este examen clínico, nosotros, como les decía, visualmente estamos identificando primero las características clínicas de la encía. Y también ahora, si eso estaba, o sea, si hemos determinado las características clínicas de la encía dentro de una parte ya hablando de salud, ¿no es cierto?, las normales, pues ahora vamos a identificar algunas características que pueden considerarse anormales y son signos relacionados a la inflamación, por ejemplo, donde yo puedo ver cambios en las características clínicas normales de la encía. O sea, va a haber alteraciones en color, forma, tamaño, posición y consistencia. Puede haber dolor, ulceración y pérdida de función. En periodoncia, ustedes saben que no lidiamos más bien mucho con dolor. Son pocos los pacientes que refieren dolor como tal, salvo que tengan un cuadro agudo, ¿sí? GUN, GEA, ¿no?
un absceso agudo, pero por lo general las enfermedades periodontales son asintomáticas. Y es eso lo que nos complica y les complica también a los pacientes, porque como no les duele, pues van postergando el tratamiento y la atención, ¿sí? Cosa que obviamente es un error, pero el paciente no lo sabe. En cuanto a ulceración, esto va más referido a la ulceración también del epitelio de unión, ¿sí? A la presencia de saco periodontal, porque raras veces nosotros vamos a ver úlceras como tales en cavidad bucal, ya que estas van a estar relacionadas a otro origen, ¿sí? Y en cuanto a pérdida de función, esto también se relaciona mucho más con el hecho de que muchos pacientes tienen movilidad dental. Entonces refieren que no pueden comer muy cómodamente, les duele, se mueven los dientes, hablan y están incómodos. De repente se utilizan una prótesis removible, también notan que la prótesis ya no está tan firme como antes, sino que también se mueve junto con los dientes, ¿no? Porque obviamente los pilares están afectados. Entonces, va más en ese sentido. En cuanto al fluido gingival crevicular, este siempre está presente. Ustedes saben que es algo fisiológico que va a estar siempre presente dentro del surco gingival, pero que en cantidad y en aspecto normal, ¿sí? Este se va a denominar o va a ser considerado un trasudado, ¿sí? Pero cuando hay inflamación, este se transforma, ¿sí? Aumenta la cantidad, cambia su aspecto de ser un líquido transparente a ser algo más espeso y más blanquecino y se transforma entonces en un exudado inflamatorio, ¿sí? En muchos pacientes sí es visible a simple vista. Ustedes pueden pasar la jeringa triple con aire, ¿sí? Secan la superficie de la encía y van a ver que muy cerca al margen gingival, pues se ve la presencia de un líquido. Esto es variable entre los pacientes y variable también, obviamente, entre el estado inflamatorio. Generalmente lo vemos en estados inflamatorios mucho más severos, pero que en algunos casos suele ser tal la presencia que uno piensa incluso que es exudado, perdón, que es más bien un exudado purulento, ¿sí? Entonces, el exudado purulento y el fluido gingival crevicular como exudado inflamatorio son totalmente diferentes. En el exudado purulento yo tengo un tejido amarillento, verdoso, en mayor cantidad y casi siempre está asociado a un saco. En cambio, cuando el fluido gingival crevicular se ha transformado en un exudado inflamatorio, como les decía, lo veo en mayor cantidad, pero tampoco es como una supuración, ¿sí? Es menor la cantidad y el color es lechoso, ¿sí? Es como un líquido transparente, como si agua le hubieran echado un poco de tinta o pintura blanca y estuviera como mal disuelta, así tal cual se ve en la superficie dental, ¿sí? Entonces, no hay saco periodontal, solamente inflamación tisular, entonces es distinto y es fácil de diferenciar. La evaluación del nivel de higiene oral también es algo que vemos, ¿no es cierto?, a simple vista, y nos ayuda a determinar, pues, el estado también de higiene que tiene el paciente. En muchos casos, el paciente nos va a decir que se cepilla 6 veces al día y que usa enjuague bucal, pero cuando yo hago el examen y reviso la cavidad bucal del paciente, pues veo que hay grandes acúmulos de cálculo, hay restos alimenticios, hay gran cantidad de placa bacteriana, entonces la teoría de que se cepille 6 veces al día, como que ya no me la creo, ¿no? Porque es algo difícil. O dice que se cepilla por eso a veces 8 veces al día, ¿no? Porque tiene mal aliento y se desespera. Pero si está en esas condiciones, me dice 2 cosas. Uno, que me está mintiendo, que es lo más probable. O 2, que realmente tal vez lo pueda hacer, pero está utilizando todo mal. El cepillo lo usa mal, el hilo dental lo usa mal y por supuesto el enjuague también lo usa mal, ¿sí? Entonces es algo que me llama mucho la atención, ¿sí? Poderosamente, para que yo lo corrija y lo cambie. También puedo determinar signos clínicos de destrucción tisular y entre ellos van a estar las alteraciones de la morfología gingival, como les digo, tal vez perder papilas, donde la encía ya no va a estar en forma festoneada, ya no va a tener esa forma característica, sino que se va a ver plana, recta, ¿no? Con una arquitectura totalmente negativa en algunos casos. Presencia de recesión gingival. Sabemos que los orígenes y las causas de las recesiones gingivales son múltiples, pero nos llama la atención, ¿no es cierto? Innegablemente. Presencia de compromisos de furcación, como les decía, siempre hay que examinar las furcas de las piezas multirradiculares para determinar si hay un compromiso o una pérdida de tejido a este nivel. Pero el hecho de que, o sea, de que no se vean directamente en boca, tampoco quiere decir que estas no estén.
¿sí? Si yo ya veo un compromiso de bifurcación así, a simple vista, con solo distender el carrillo del paciente, pues ya estoy imaginándome de una gran destrucción a ese nivel, ¿sí? Porque, como les digo, en otros casos la encía todavía cubre el área de furca y yo solamente encuentro este compromiso haciendo sondaje, porque después no hay otra forma de verlo. La movilidad dental, que esto obviamente no es algo más que nada que se ve, sino que el paciente lo refiere, ¿no? Que siente varios dientes móviles o sueltos y que yo voy a determinar en mi examen. Una vez que ya he hecho entonces mi examen visual, el examen o mi examen visual, voy a pasar ya a un examen clínico donde ya voy a realizar sondaje periodontal. Cuando ya haga yo el sondaje periodontal, pues voy a realizar en primer lugar también mi índice gingival, ¿no es cierto? En la clínica y en la historia clínica que tenemos ahorita en la materia, manejamos el índice gingival que nos ayuda a determinar el estado inflamatorio de los tejidos o de la encía, y el índice de placa que nos ayuda a cuantificar cuánta placa está acumulada alrededor de los dientes del paciente, ¿sí? Esto probablemente cambie en la historia clínica de este año, basándonos justamente en el índice de sangramiento al sondaje, que está planteado en la nueva clasificación también, pero si es que eso se lleva a cabo, pues les vamos a avisar con tiempo y es algo muy similar, en todo caso, de manejar a un índice dicotómico, ¿sí? Entonces, mientras yo voy a mantener de todos modos estos dos índices que ustedes ya los han llenado el año pasado también en historias clínicas, donde, por ejemplo, en este índice gingival, es decir, nos vamos a, o nos va a ayudar a determinar el estado inflamatorio de la encía, y donde yo voy a tener 4 grados, ¿no es cierto? Puede ser 0, 1, 2 o 3. El grado 0 me va a indicar que la encía está normal, el tejido gingival está saludable, no sangra, no hay eritema, no hay ningún signo inflamatorio. El puntaje de 1 nos va a indicar que hay compatibilidad con lo que sería una inflamación leve, o sea, hay un pequeño cambio de color, pero no hay sangramiento al sondaje, ¿sí? Y acá es donde recaen muchos pacientes que muchas veces cuando uno no tiene el entrenamiento suficiente, pues piensa que tiene un puntaje de 0, pero en realidad es 1, ¿sí? Entonces ahí es donde uno tiene que afinar un poquito más esta capacidad visual para poder diferenciarlos, ¿sí? En el puntaje 2 se dice que es compatible a una inflamación moderada, donde yo ya voy a tener mayor cambio en color, en forma, en tamaño, y sí va a haber sangramiento al sondaje. No importa si este sangramiento es un punto o es realmente mucho más profuso, pero se anota igual como 2, ¿sí? Y en el puntaje 3, pues que va a ser compatible a una inflamación más severa, donde yo voy a ver todavía muchos más cambios inflamatorios, voy a ver que hay una tendencia a sangramiento espontáneo al utilizar la sonda periodontal, donde yo ni bien quiera insertar la sonda, pues ya va a haber un sangramiento gingival profuso, ¿sí? El color de la encía, pues ya es rojo, ya no es ni siquiera rojizo, es guindo, en algún caso azulado o morado, porque hay tal estasis sanguínea que esto hace que por eso también sangre con mucha facilidad, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que realizar este índice en cada una de las 4 caras del diente, solamente vamos a tomar 4 sitios, vestibular, palatino, lingual, mesial, distal, y en cada una de ellas, pues yo anoto el valor correspondiente. Puedo sacar el promedio por sextante, ¿no? Como estoy viendo aquí, por hemiarco o un cuadrante, por todo un arco o de boca completa, que en todo caso consideramos que es más útil y así también ustedes lo han aprendido a hacer. Tenemos el índice de placa, en este caso dicotómico, porque solo hay 2 opciones, si hay positivo y si no hay negativo. El índice de placa nos ayuda a determinar la cantidad de placa bacteriana acumulada alrededor de los dientes. También consideramos 4 sitios, uno vestibular, otro palatino lingual, un mesial y un distal. Y de acuerdo a mi examen, que para esto puedo utilizar o no una sustancia reveladora de placa, ¿sí? O puedo trabajar solamente con la sonda periodontal y una gasa, voy a ir determinando si hay o no hay placa. Si hay placa, no importa si es un poquito o si es mucho o si es cálculo, igual se anota positivo. Pero si realmente la superficie está totalmente exenta de placa y está limpia, se considera negativo, ¿sí? De esa forma igual puedo sacar promedios, o porcentajes por sextante, por cuadrante, por todo un arco o por boca completa, ¿sí? Y tener también esa información. Una vez que ya he llenado esto, pues puedo llenar el periodontograma en el caso de pacientes que tengan periodontitis.
Si el paciente solo tiene gingivitis, es suficiente llenar los 2 índices y nada más. Yo con la información acumulada ya puedo analizarla y dar un diagnóstico. Pero si el paciente presenta sacos periodontales, ahí recién yo lleno el periodontograma, ¿sí? Entonces, en el periodontograma yo voy a buscar información acerca de la supuración, que es lo primero que voy a determinar, ¿sí? Voy a hacer sondaje periodontal y ver si es que hay algún sitio donde haya realmente una supuración evidente. Y la voy a anotar, ¿no es cierto? En el periodontograma yo considero y examino 6 sitios por cada diente, 3 por vestibular y 3 por palatino lingual. Los 3 sitios por vestibular podría ser pues un disto vestibular, vestibular y mesio vestibular. Y por palatino lingual de la misma forma, ¿sí? Entonces, si yo determino, por ejemplo, acá, que hay supuración, introduzco la sonda periodontal en distal y no supura. En palatino y sí supura. En mesial no supura, pues el único sitio que yo voy a marcar como supurando va a ser palatino. Pero si por otra parte yo introduzco en distal y sí supura, en palatino me supura, en mesial me supura, pues por supuesto los 3 sitios van a ser anotados como que supuran, ¿sí? Entonces es importante también tener esa agilidad al momento de realizar el sondaje y poder determinar qué sitios están supurando, porque eso me va a traducir a que hay un saco de repente muy estrecho y profundo que ya me llama la atención y que tengo que descartar si de repente también tiene una relación con endo, o de repente pues me va a ayudar a determinar si es un saco ancho, ¿no? Que abarca pues toda la cara palatina, ¿no? Y de repente pues está asociado a algo más complejo, una enfermedad no muy bien tratada periodontalmente hablando, ¿no es cierto?, de hace mucho tiempo atrás. Entonces yo tengo que tomar en cuenta esa información. El segundo parámetro a considerar es el sangramiento al sondaje. El sangramiento al sondaje, pues lo voy a determinar realizando un sondaje adecuado y determinando, o sea, teniendo mucho cuidado con la presión del sondaje, por supuesto, y determinando qué sitios y dónde me sangra, ¿sí? No importa, como les decía, si es un punto, ¿sí?, que sangra, o si es una superficie o una cantidad mayor, ¿sí? La cosa es que sangra, entonces está inflamado y entonces lo debo anotar, ¿sí? Entonces, tanto la supuración como el sangramiento, si están presentes, se coloca positivo y si está ausente, negativo, ¿sí? En el caso ya del tercer punto o el tercer valor, yo considero la movilidad dental. Para eso voy a tomar 2 instrumentos rígidos y voy a proceder a realizar movimientos anteroposteriores, mesiodistales, ¿no es cierto?, horizontales y verticales para determinar qué grado de movilidad presenta el diente. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En el cuarto punto, nosotros vamos a valorar lo que es el compromiso de bifurcación. Acá es importante determinar qué clasificación voy a usar y en base a esta, pues elegir lo que corresponde de acuerdo a mi examen clínico. En este caso vemos un área de bifurcación visiblemente expuesta, ¿no es cierto?, donde la encía, pues vemos que está en una posición más apical. Este es mi límite melocementario, estamos hablando de acá por lo menos unos 7 o 6 milímetros de exposición radicular, donde la furca, por lo visto, también tenía un tronco radicular corto y la furca está ubicada más arriba, entonces entra directamente el cepillo interdental y la atraviesa de vestibular a lingual. Entonces acá yo sé que hay una destrucción grande de tejido. El hueso y el tejido blando que estaba sellando el área de bifurcación ha desaparecido, se ha perdido. Y por eso permite, pues, este pasaje del cepillo interdental, ¿sí? Acá con solo ver esto, pues yo estaría hablando, por ejemplo, si utilizo la clasificación de Tarnow y Fletcher, de una clase 3, subclase C, ¿no es cierto? Eso también lo vamos a ver en un momento más. Otro parámetro importantísimo que vamos a ver dentro de esto es la posición de encía. La posición de encía es la distancia que se extiende y que se mide en milímetros desde el límite melocementario hasta el margen gingival, ¿sí? Entonces yo tomo en cuenta estas distancias y en base a esto, a cuánto miden, pues yo voy a determinar que si el margen gingival está hacia incisal, como en este caso o oclusal del límite melocementario, estoy hablando de que es una distancia que va a tener un valor positivo. Si la posición de en sí está al mismo nivel del límite melocementario, pues hablo de una distancia de 0, porque obviamente no hay distancia entre ambos. Y si hablo de que la posición de encía está hacia apical, porque hay recesión gingival,
y el límite amelocementario está ubicado más asincisal u oclusal del diente, pues tengo una posición de encía negativa, ¿sí? Entonces simplemente yo coloco la sonda periodontal y voy a medir. Si me da -1, -3, -8, lo que sea, yo lo voy a anotar, ¿sí? En cuanto a la profundidad de sondaje, pues también es una distancia que se mide en milímetros y me va a determinar o va a consistir en medir la distancia que existe desde el margen gingival hasta la parte más profunda del surco o saco. Para esto necesito angular bien la sonda, utilizar una presión adecuada, posicionarla de forma correcta y así voy a tener una medición en milímetros a la cual no le voy a colocar ningún signo. Puede ser 1, 3, 8, 10, 15, ¿no es cierto? Y es eso lo que yo voy a anotar en el periodontograma. Y finalmente, el último parámetro es el nivel de inserción clínica, que también es una medición en milímetros y que consiste en la distancia que hay entre el límite amelocementario y la parte más profunda del surco saco. Como generalmente estos dos parámetros no se ven directamente porque sería muy difícil, entonces nosotros por lo general obtenemos este nivel de inserción clínica sumando o restando la posición de en sí y la profundidad del sondaje, ¿sí? De tal forma que este valor del nivel de inserción clínico es fundamental porque nos va a ayudar a dar el diagnóstico definitivo de mi enfermedad periodontal. No lo da la profundidad del sondaje, no lo da la posición de encía, lo da el nivel de inserción, porque recuerden que la clasificación de o sea, la clasificación de las enfermedades periodontales se da en base a la pérdida del nivel de inserción. No, a nosotros nos interesa determinar eso, si hay pérdida del nivel de inserción, porque si no la hay, entonces el paciente está estable o está sano. Pero cuando hay pérdida, yo induzco que hay una infección activa. Por eso entonces es el parámetro que más me interesa medir y obtener, ¿sí? Ahora, recordando un poquito también lo que es el examen clínico de las furcaciones, como les decía, este sí o sí se debe hacer con la sonda de Navers. No hay forma de hacerlo visual solamente o con una sonda periodontal. Tiene que hacerse con la sonda de Navers. Esta sonda tiene un diseño específico, como ven acá, de un medio espiral que me va a permitir entonces ingresar al área de furcación en piezas multirradiculares y hacer un examen adecuado. La punta no es afilada, la punta es redondeada, entonces no lesiona ni daña de ninguna forma los tejidos duros ni blandos del área, ¿sí? Por más que atraviese de vestibular a lingual, no se genera lesión ni daño, ¿sí? Entonces no tengan miedo de emplearla adecuadamente, por supuesto. Este es un ejemplo de un molar superior, obviamente multiradicular, donde podemos describir las diferentes áreas y podemos ver más claramente, además, el área de la furcación. Ustedes ven que es un área sumamente compleja, topográficamente y anatómicamente, por eso es bastante diferente a lo que uno se puede imaginar, porque no es una parte lisa, plana, con forma de cúpula, sino todo lo contrario. Es un área muy accidentada, donde hay zonas pues más prominentes, otras netamente cóncavas, hay surcos, hay irregularidades por donde se le mire, lo cual hace muy difícil, ¿no?, el momento de tratar esta zona cuando hay acúmulo de cálculo, por ejemplo. Hay instrumentos especiales, puntas ultrasónicas especiales, curetas de diseño especial y también incluso sondas de Navers, con cubierta, por ejemplo, de punta diamantada, que nos permiten tratar de limar, por decirlo de alguna forma, esta área y poder dejarla más limpia y más lisa, ¿sí? Pero esto obviamente requiere un entrenamiento, ¿no es cierto?, en el manejo de este instrumental para no alterar tampoco mucho la anatomía de la zona y pues más bien generar lo contrario, ¿no? Porque si nosotros no tenemos precaución, pasa lo mismo que en superficies radiculares, podemos dejar surcos, podemos dejar que les digo, alteraciones anatómicas, ¿sí? No ya no serían anatómicas, perdón, serían alteraciones provocadas por las ondas, por las curetas periodontales, que produzcan rayaduras, surcos, fisuras sobre la superficie y donde fácilmente se pueden acumular más microorganismos, ¿no? Entonces, vemos también que además de la topografía difícil, ¿no?, y diferente que tiene esta área de bifurcación, pues las entradas a la furca también son distintas. Algunas están más altas, otras están más bajas, ¿no es cierto? Por eso yo puedo tal vez ingresar acá fácilmente y acá ya no, o viceversa. Entonces es algo a considerar siempre en las piezas multiradiculares.
Acá vemos, obviamente, es una imagen donde se ha levantado un colgajo y por eso se visualiza tan fácilmente, ¿no es cierto?, las áreas de bifurcación, y donde podemos ver también algo importante para que estas se suelan producir. Anatómicamente, ¿no es cierto?, el diente presenta este tronco radicular, que es la distancia del límite melocementario al ingreso de la furca, y que si está más cerca al límite melocementario, como en este caso, pues va a tener mayor predisposición a que se desarrolle un compromiso de furcación. En cambio, si el tronco radicular es más largo y está más lejos, pues esta predisposición pues se reduce, ¿sí? Porque va a ser más difícil que se exponga fácilmente el área de furca, ¿sí? Entonces, eso también nos interesa de valorar radiográfica y clínicamente en el paciente. Como les decía, hay muchas clasificaciones y eso también lo han llevado el año pasado para compromisos de furcación, pero la que les aconsejamos llevar y las que le estamos dando es justamente esta clasificación de Tarnow y Fletcher, porque la ventaja fundamental es que nos permite clasificar la cantidad de tejido perdido en sentido horizontal y la cantidad de tejido perdido en sentido vertical. En el sentido horizontal se va a clasificar como varias que ya conocemos, como una clase 1, 2 y 3 romano, donde la clase 1 va a consistir en, utilizando la sonda de Navers, ¿sí? Yo voy a introducir ligeramente y no tengo más paso. Apenas se introduce la punta de la sonda de Navers en el área de furcación, entonces esto nos indica que hay una pérdida ósea mínima y una muy pequeña insinuación del área de furcación. En la clase 2 vamos a ver que la sonda de Navers sí puede ingresar más a profundidad, pero no llega a atravesar al otro lado, ¿sí? Todavía quiere decir que hay hueso y hay tejido en cierta pared, y eso hace que no permita el paso completo de la sonda de Navers. Y finalmente una clase 3, donde la sonda de Navers sí puede pasar fácilmente de un lado al otro a través del área de furcación, y nos indica pues que todo el tejido a este nivel se ha perdido. En el sentido vertical, yo puedo hablar de una subclase A cuando tenga una pérdida ósea vertical de 3 milímetros o menos. ¿En qué sentido se va a hacer este examen? Yo ya no puedo utilizar la sonda de Navers, la utilizo solo para el componente horizontal. En el componente vertical, lo que voy a utilizar es una radiografía periapical con técnica de paralelismo, lo más, por eso, factible a la posición y medidas reales de la pieza, y una sonda periodontal, cosa que yo sobre la radiografía mida desde el área de furcación hasta el nivel de óseo, hasta el nivel de hueso, perdón, que tenga el paciente. Entonces, si mide de 3 milímetros o menos, sé que es una subclase A. Si mide de 4 a 6 milímetros, es una subclase B. Y si mide más de 7 milímetros o 7 milímetros, pues estoy hablando de una subclase C, ¿sí? Entonces, por lógica, sí, en esta clasificación nos ayuda mucho en la parte de diagnóstico y también de tratamiento, porque si yo les hablo de una clase 3, subclase C, ustedes ya saben que pues es algo bastante complejo, ¿no es cierto?, donde se ha perdido mucho tejido en sentido horizontal y vertical, y pues el pronóstico de la pieza está bastante comprometido. La permanencia de la pieza en boca va a depender entonces del remanente óseo, de la divergencia radicular, de cuánto de raíz quede dentro del hueso, de la longitud radicular, del espacio que yo tenga entre las dos raíces, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si este obviamente no es el adecuado, pues lo más indicado en esta situación va a ser la extracción, ¿sí? Y en muy pocos casos esto sí se va a poder preservar, pero pues con un comportamiento ejemplar del paciente en relación a esto, ¿sí? Para su mantenimiento. En cuanto a la movilidad dental, sabemos que hay varias causas, por eso no me tengo que alarmar si veo o manifiesta el paciente que siente movilidad dental o yo determino que realmente el paciente tiene movilidad dental, no me tengo que espantar. Lo primero que tengo que hacer es diferenciar y encontrar el origen y la causa, ¿no es cierto? Entonces, entre las causas, puede ser efectivamente una de ellas la enfermedad periodontal, donde se produce pérdida ósea y por ende sí ha disminuido el soporte y el diente se mueve. Puede ser también que el paciente tenga raíces cortas, no tenga nada de pérdida ósea, no tenga inflamación, pero simple y llanamente por el hecho de tener raíces muy cortitas, ¿sí? Los dientes se muevan. Ahora, no por eso yo le voy a indicar extracción, ¿verdad? Tengo que por eso analizar primero bien la situación de por qué se produjo, ¿sí? Cómo se puede solucionar o si se puede o no solucionar y solucionarlo, en realidad, ¿no? Pero el hecho de presentar movilidad dental no implica en todos los casos hacer extracciones, por favor,
¿sí? Entonces tengamos la paciencia y el tino, ¿sí? Y la experiencia también de verificar ante qué situación estoy y ver realmente la solución, ¿sí? Puede ser también que el diente esté en hiperfunción y que simplemente se trate de un trauma oclusal, de que el paciente bruxa o de oclusión traumática. Esto lo puedo corregir de repente con un ajuste oclusal, esto con un plano de mio-relajación y esto con ortodoncia, ¿sí? Y un plano de mio-relajación. Entonces tengo que tomarme el tiempo de examinar, no simplemente que se mueva el diente hay que sacarlo, ¿sí? Sino que por favor dense el tiempo y verifiquen por qué se produce. Puede ser también un absceso dentoalveolar agudo. Obviamente la sintomatología del paciente va a ser distinta, va a estar intocable el diente, ¿no es cierto? Y eso ustedes ya lo han visto en la parte también de endodoncia, pero tienen que saber que es una posibilidad, ¿verdad? El diente se siente más alto, contacta prematuramente por tratar de escapar, por decirlo así, al trauma y por la cantidad de fluido que hay debajo, pues el diente empieza a moverse, ¿sí? Y eso es lo que genera esto. Puede ser que el paciente esté en rizálisis dentaria, ya sea fisiológica de acuerdo a su edad o también patológica, ¿sí? Por otras causas. De repente, movimientos ortodónticos muy bruscos, de repente, pues, un tratamiento endodóntico que ha producido una reabsorción radicular o perdón, una reabsorción dentinaria externa, necesitamos saber qué pasó, ¿no? Quistes o tumores que por supuesto también pueden generar esta movilidad dental. Entonces necesitamos obtener información en la historia clínica, en el examen clínico y en el examen imagenológico para poder determinar la causa de la movilidad y así darle un tratamiento. Como les decía, para evaluar la movilidad dental, pues yo voy a necesitar siempre, sí o sí, dos instrumentos rígidos. Lo voy a colocar uno por lingual y el otro por vestibular y voy a proceder a hacer movimientos anteroposteriores, mesiodistales, ¿sí? Con eso ya hice movimientos horizontales, ¿verdad? Ahora voy a hacer movimientos verticales. De acuerdo a mis resultados de movimiento, entonces yo voy a poder tener un grado 0, donde se habla pues de una movilidad fisiológica que todos los dientes tienen, porque ustedes saben que los dientes están rodeados, o las raíces, están rodeados del ligamento periodontal que mide aproximadamente 0,2 milímetros de espesor. Entonces da este parámetro de movilidad dentro. Los dientes no están fusionados dentro del alveolo, ¿no es cierto? Como tienen el ligamento, tienen cierto grado de movilidad, que es normal, ¿sí? Pero cuando esta movilidad se incrementa, recién la podemos cuantificar o determinar más bien, o mencionar, como una movilidad patológica. Y si es patológica, pues puede ser un grado 1, cuando el desplazamiento es mayor al fisiológico, pero menor de 1 milímetro, un grado 2, cuando el desplazamiento es de 1 a 2 milímetros, y un grado 3, cuando el desplazamiento es mayor a 2 milímetros, ¿sí? Entonces es importante cuantificar bien y diferenciar bien cuándo es una movilidad fisiológica y cuándo es una movilidad patológica. Este es un ejemplo de un periodontograma también parecido al que ustedes tienen en la historia clínica, que lo han llenado ya el año pasado a manera de ejercicio, ¿no es cierto? Este es en la parte vestibular y palatino del arco superior, y este de la parte lingual y vestibular del arco inferior, ¿sí? Y cómo se llena. Ustedes ya lo han hecho, de todos modos, yo también voy a subir más material a la plataforma para que ustedes lo puedan repasar. Este es ese término de ondeo, ¿sí? Describe básicamente una técnica que utilizamos en algunos casos que sean necesarios, en algunos pacientes, por ejemplo, que tienen erupción pasiva alterada. Básicamente el ondeo consiste en un sondaje periodontal a profundidad, donde yo voy a insertar la sonda periodontal y me voy a extender, perdón, voy a detener la sonda ya no en el fondo del surco del saco, sino en la cresta ósea. Obviamente esto va a generar dolor y por supuesto más bien se trabaja bajo anestesia local. Entonces, ¿en qué caso se hace? Cuando yo quiero realmente determinar, y tal vez en la radiografía no se vea bien, a qué distancia está mi cresta ósea, ¿sí? Generalmente en las radiografías yo tengo una idea muy clara de esta distancia a nivel interproximal, porque veo fácilmente la cresta ósea y veo el límite melocementario del diente. Pero en caras libres, obviamente debido a la superposición de imágenes que se da, pues no puedo verlo bien. Entonces ahí me ayuda mucho el realizar esta técnica de ondeo.
Yo voy a tener entonces información que cotejo clínica y radiográficamente del área interdental, de esta distancia de la cresta ósea al límite melocementario, y de caras libres puedo tomar 2 puntos de referencia o 3, ¿sí? Para determinar esta distancia. Entonces, ahí me interesa, como les digo, para saber esa distancia y así determinar si está dentro de parámetros normales y yo solamente voy a tener entonces que cortar encía, o si por otra parte, o sea, yo voy a necesitar en mi cirugía, además de cortar encía, pues cortar hueso, ¿sí? Esto, como les digo, se utiliza mucho en pacientes que tienen, por ejemplo, o que se ven con las coronas clínicas del diente muy cortitas y que no saben por qué se debe. Esto les da un aspecto muchas veces más infantil, ¿no es cierto? De menor edad, los dientes se ven cuadrados y pequeños y a mucha gente no le gustan. Entonces, para plantear un tratamiento, además de hacer obviamente un examen periodontal completo, pues uno de los exámenes que yo empleo es este método del ondeo, ¿sí? Y de acuerdo a lo que yo encuentre, pues puedo plantear mi técnica quirúrgica más adecuadamente, ¿sí? Finalmente, dentro de la parte de exámenes complementarios, habíamos mencionado los fotográficos, los de modelos, etcétera, y vemos justamente los imagenológicos, que eran los que les decía que son de los que más también empleamos, ¿sí? Acá tenemos exámenes radiográficos, ¿no? Con radiografías digitales donde realmente la imagen ha mejorado abismalmente y que me permite incluso jugar con los tonos de grises o en algún caso con un radiovisiógrafo, pues ponerlos a colores y poder determinar y diferenciar más fácilmente las estructuras para saber si estas están dentro de parámetros y niveles normales o no lo están. Y por supuesto la tomografía, ¿no? Como les decía, esto es fantástico porque nos permite tener una reconstrucción 3D de la zona y poder hacer movimientos para ir chequeando mejor los cortes que se presentan en la tomografía y ver con mayor detalle pues la parte de las superficies dentales, puede hacer cortes igual sagitales, puede hacer cortes frontales y determinar características, grosores, cosas que son imposibles de determinar con solo una radiografía, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a poder evaluar en nuestros exámenes imagenológicos? Lo que más nos importa, los contornos de la cresta alveolar para saber si estos están indemnes, si se ven así, corticalizados, ¿no es cierto?, con una zona más radiopaca, bien marcada, porque si yo veo una zona radiolúcida o más bien esto difuminado, pues asocio a destrucción ósea, ¿no es cierto? La cantidad de soporte óseo, la pérdida de hueso, ¿no es cierto? Puede ser que mi remanente óseo sea pues 3 milímetros y la pérdida ósea sean 12. Entonces, por supuesto, hay una alteración clara y una migración bastante apical del fornix. Entonces voy a necesitar pensar, ¿no es cierto?, qué puedo hacer realmente en ese diente, porque lo más probable es que lo pierda, ¿sí? La pérdida, perdón, la morfología radicular para ver si las raíces son largas, ¿no es cierto?, son cortas, son divergentes, son convergentes, presentan angulaciones y demás que puedan dificultar de cierta forma mi tratamiento y que de repente haga que yo no pueda acceder muy bien no quirúrgicamente y tenga que levantar colgajo para hacerlo quirúrgico, por ejemplo, o que me ayude en la planificación de odontosecciones, ¿no es cierto?, de radiectomías, ¿sí?, para poder tener eso más claro al momento de realizar la intervención. La proporción corono-radicular, que va a ser muy importante para varios tratamientos periodontales y también rehabilitadores, ¿no es cierto? Ver si realmente hay una proporción adecuada, porque de nada me va a servir esforzarme muchísimo para salvar el diente si la proporción corono-radicular no me va a permitir rehabilitar la pieza. Entonces igual la voy a terminar perdiendo, ¿sí? Y esto tiene que saberse de inicio, antes de elegir mi plan de tratamiento, ¿no es cierto? Para saber qué dientes probablemente tengan que ser extraídos, por decirles. O sea, presencia de restauraciones defectuosas, principalmente a nivel interdental, que a veces es imposible de determinar con solo un examen clínico, ¿sí? Muchas veces necesitamos por lo menos una bite wing y si no, pues periapical es mucho mejor para poder determinar terminaciones de incrustaciones, de coronas, que de repente hayan sido las responsables de generar enfermedad periodontal en primer lugar. Amplitud del espacio del ligamento periodontal para ver si este está aumentado, si está disminuido, si es normal, y así asociar también con posibles pues, alteraciones que esté presentando el paciente. Y la presencia de la laminadura, ¿sí?
En cuanto a exámenes de laboratorio, les decía, estos los vamos a solicitar en pacientes que presentan alguna enfermedad sistémica y de los cuales yo quiero tener mayor información, ya sea porque este paciente diga que está bien controlado y me parezca a mí que no, por lo que yo veo clínicamente, o porque realmente me da la impresión que más bien no está muy bien controlado y yo necesito valorar también mi nivel de riesgo. Esto ahora es más importante que nunca porque está incorporado dentro de la nueva clasificación y me va a ayudar a trabajar mejor en el sentido de elegir un tratamiento también más adecuado, mencionando justamente también que me va a ayudar a diagnosticar y a colocar mejor a mi paciente en relación a los estadios, ¿no es cierto?, de la enfermedad. Entonces, estos exámenes de laboratorio me van a proporcionar información acerca del estado médico del paciente, de situaciones puntuales que yo quiera conocer, ¿sí? En algunos casos nos puede ayudar a determinar de manera mucho más precisa la causa, porque en varios casos nosotros, la verdad, diagnosticamos patologías antes que el médico, ¿sí? Porque podemos ver con mayor detalle cosas que nos llaman la atención, ¿sí? Clínicamente, y podemos solicitarle al paciente, por ejemplo, un examen de glicemia y ahí encontrar que el paciente es diabético. Por supuesto, inmediatamente lo referimos al médico para que él instaure tratamiento, pero nosotros hemos ayudado a diagnosticar inicialmente eso, ¿no? O también afectar e influir en el pronóstico de la enfermedad periodontal. La interconsulta entonces con el médico tratante va a ser fundamental. Si el paciente no sabe que está enfermo, nosotros solicitamos el examen y pues nos damos cuenta que así es, lo vamos a derivar al médico para que él inicie el tratamiento. Pero si el paciente ya sabe que ya está diagnosticado, ya sabe qué enfermedad tiene, pues nos va a interesar obtener esta información del médico. Para eso, en lo posible, tenemos que tener el nombre y el teléfono del médico que está tratando al paciente, y si como les digo, se atiende en un seguro, pues ir solicitando a medida que el paciente va a sus controles, fotocopias de los exámenes o fotografías de exámenes de laboratorio, y de repente la elaboración en un recetario, aunque sea a mano, que venga firmado y sellado por el médico, de las características de mi paciente. Si es que no tiene algún problema hepático, si no tiene algún problema renal, si el paciente está cumpliendo con su tratamiento, qué tipo de diagnóstico y hace cuánto fue diagnosticado, qué medicamentos está consumiendo, porque a veces el paciente es increíble, pero toma años el medicamento y a veces no sabe ni el nombre, ¿no? No sabe cuántos miligramos tiene el medicamento. Entonces, en esos casos, lo podemos pedir al médico o le pedimos al paciente que traiga el medicamento, nos muestre la cajita y pues nosotros anotamos esta información en la historia. Pero es mejor tenerla de primera mano del médico, ¿sí? Ver si es que el paciente, o saber si el paciente es alérgico a algún medicamento, a algo que ya se le haya dado. Entonces, toda esa información la tendríamos que tener en la historia clínica y así, como les digo, formular un plan de tratamiento adecuado para ese paciente. En cuanto a la parte de diagnóstico avanzado, pues este se refiere puntualmente a un diagnóstico avanzado específicamente para determinar y buscar, ¿no es cierto?, sitios enfermos y sitios no enfermos, y también poder detectar de repente sitios o pacientes que tienen una enfermedad activa o están en progresión. Entonces, estas son las dos tareas básicas y fundamentales que pretende, ¿no es cierto?, cubrir este diagnóstico ya más avanzado, ¿no? Se han hecho esfuerzos desde décadas atrás para poder justamente lograr, ¿no?, estas dos tareas en kits que vengan para ser aplicados y utilizados en la parte clínica. En algún caso ya los tenemos, ¿sí? Pero por el precio muchas veces y la accesibilidad, pues nos es un poquito difícil aplicarlos a nuestro medio. Pero bueno, va a ser yo creo cuestión de tiempo porque esto sigue avanzando, sigue progresando y siguen habiendo avances importantes. Entonces yo creo que se nos va a ir facilitando cada vez más este tema, ¿sí? Entre estos test de diagnóstico avanzado, pues tenemos los análisis bioquímicos del fluido gingival crevicular, donde, por ejemplo, se pueden identificar ciertas sustancias específicas que nos van a indicar si hay inflamación activa en un sitio o si hay destrucción tisular ya evidente en algún lugar antes de que clínicamente esto sea visible, ¿sí? O sea, con solo el contenido,
con el análisis del contenido del fluido gingival crevicular, se podría determinar si ya está iniciándose una destrucción a nivel celular, a nivel tisular, por eso el tejido colágeno, antes de que se manifieste clínicamente, antes de que yo vea una recesión, antes de que yo vea la destrucción ósea grande que genere movilidad dental. Esto sería fantástico, ¿no es cierto? Porque nos ayudaría entonces a identificar sitios que están en altísimo riesgo, instaurar tratamientos rápidos, efectivos, y por ende a evitar grandes destrucciones de tejido a este nivel, ¿sí? Entonces, realmente nos permitiría una acción terapéutica muy efectiva y muy rápida a ese nivel, ¿sí? Para que el paciente no se complique, ¿sí? En el caso de test microbiológicos, pues estos están referidos a, mediante el uso de sondas, por ejemplo, como la sonda DNA, es como una sonda periodontal, cuya punta está impregnada con material genético y otro de ciertos microorganismos, principalmente componentes del complejo rojo y naranja, para poder identificar si es que en un saco periodontal existe la presencia de estos microorganismos que sabemos son los más agresivos y los más destructivos a nivel periodontal. Entonces, yo podría identificar rápidamente si en algún sitio del paciente pues están presentes estos microorganismos y una vez más también instaurar un tratamiento más agresivo, más efectivo, antes de que estos microorganismos pues generen mucha destrucción y hagan desastres, ¿sí? En el caso de los test genéticos, de igual forma, existen test que nos ayudan a identificar si el paciente es portador de un polimorfismo, por ejemplo, en el caso de la interleuquina 1 beta, por ejemplo, donde realmente estos pacientes son más susceptibles a tener enfermedad periodontal destructiva. Entonces, esto me ayudaría de gran forma a identificar una vez más a estos pacientes más susceptibles y pues colocarlos o realizar más bien tratamientos más efectivos, más rápidos, más agresivos y obviamente terapias de mantenimiento también más seguidas, más frecuentes, para que estos pacientes se encuentren más bien y se puedan mantener en un estado óptimo de salud periodontal, ¿no? Entonces, como ven, estos tres se están todavía desarrollando, ¿sí? Efectivamente, pero lo único que falta es pues que sean más fáciles de adquirir y tengan un menor costo, ¿sí? Estos nos ayudan entonces a identificar presencia de patógenos putativos, principalmente los más destructivos, periodontopatógenos, monitorear la respuesta al tratamiento, identificar sitios de alto riesgo de progresión y ayudar al clínico a determinar intervalos de terapia de mantenimiento, ¿sí? Todo eso con una alta efectividad y obviamente individualizado también para cada paciente, ¿sí? Entonces, como un resumen de lo que hemos visto hasta ahorita, en el diagnóstico periodontal nosotros tenemos que diferenciar salud de enfermedad. Eso lo voy a realizar mediante la determinación de las características clínicas gingivales, como el color, forma, tamaño, posición, consistencia, la calidad y higiene oral que tiene mi paciente, que la puedo cuantificar incluso y dividir como buena, regular, mala, o asignarle una puntuación del 0 al 10, por ejemplo. El sondaje periodontal, que debe realizarse, el sondaje periodontal manual, con una presión de 0,25 newtons o de 20 a 25 gramos de presión. Les habíamos dicho que esto generalmente se obtiene comprimiendo el dedo índice contra el dedo pulgar, generando una pequeña isquemia en el lecho unguial del pulgar. Eso más o menos son 20 a 25 newtons 20 a 25 gramos de presión. Eso, como ustedes están con guantes, no lo pueden ver, pero lo tienen que memorizar para que cuando ustedes hagan el sondaje, pues apliquen esa presión y no más. La profundidad normal del sondaje es en un paciente ya con dientes bien erupcionados, joven, un adulto joven, es de 0,5 a 3 milímetros, ¿sí? Considerado dentro de parámetros normales, y este sondaje me va a permitir obtener entonces datos importantísimos como la profundidad de sondaje, sangramiento al sondaje, supuración, posición en sí y nivel de inserción clínica. Determinar también la movilidad dental mediante la clasificación de Miller, que es la que hemos visto, de 0, 1, 2, 3. Compromisos de bifurcación empleando la clasificación que más les guste, pero que les aconsejamos que sea la de Tarnow y Fletcher, donde se clasifica por eso según componente horizontal y vertical. Examen imagenológico, ya sea radiográfico y tomográfico, de acuerdo a la necesidad del caso. No es necesario en todos los pacientes tener tomografías, sino que hay que seleccionar en qué caso sí se amerita, y realizar un examen oclusal
y de las restauraciones que tiene el paciente en boca, porque son factores contribuyentes muy importantes para la destrucción periodontal. De nada serviría hacer un tratamiento periodontal excelente, óptimo, prolijo, si el paciente tiene restauraciones desbordantes, facilitan a la acumulación de placa bacteriana y por ende se instaura otro proceso inflamatorio en el corto plazo, ¿sí? Necesitamos entonces equilibrar y corregir justamente esto. Entonces, como conclusiones, el diagnóstico correcto es esencial para un pronóstico y un tratamiento adecuado. Debemos determinar el tipo de enfermedad, la extensión, la distribución, la gravedad y el riesgo, ¿sí? Y debemos tener una comprensión bastante clara de qué patología estoy viendo y cuál es su causa, para obviamente instaurar un tratamiento, ¿sí? Eso. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Algo? Doctora, una pequeña duda tenía. Sí, claro que sí. Cuando el paciente presenta material ortodóntico instalado en boca, para mí alguna vez ha sido dificultoso valorar, doctora, y hacer el procedimiento, el tratamiento como tal. En este caso, ¿cómo se procede, doctora? Pero no recuerdo. Sí, tienes toda la razón. La ortodoncia nos complica un poquito el examen. Obviamente, dependiendo del tipo de aparatología que tenga el paciente, esto va a ser más o menos difícil, ¿no? Porque si tiene, por ejemplo, un sistema Damon que no usa bandas, ¿no es cierto? Todos los brackets están donde va inserto el alambre, se me da ahorita el nombre, pues es más fácil realizar el examen periodontal, porque es más fácil colocar en una posición correcta la sonda. Pero si el paciente tiene una ortodoncia convencional donde sí usa bandas, y estas están obviamente ocupando los primeros e incluso los segundos molares en algunos casos, hace que sea muy difícil sondear algunos molares, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es inclinar en algunos casos un poco la sonda, cosa que te permite ingresar dentro del surco o pedirle en lo posible al ortodoncista que ese día de la cita le pueda retirar los arcos, cosa que tú puedas realizar el sondaje sin mayor complejidad, ¿no? Solamente tratando de esquivar al bracket, que ya es más fácil, porque en general lo que más nos molesta son los arcos, ¿no? Y a una vez que termines de hacer la valoración y demás, puedes hacer también tu primera sesión de destartraje o una profilaxis y el ortodoncista vuelve a colocar los arcos sin mayor inconveniente, ¿no? Eso sería también lo óptimo y lo ideal. Ahora, desgraciadamente en pacientes con ortodoncia vemos que no se les capacita adecuadamente en cuanto a higiene oral, antes, durante ni después, en muchos casos del tratamiento ortodóntico, y esto genera inflamación en los tejidos, lo cual hace todavía más difícil hacer el sondaje porque muchas veces los arcos, o perdón, sí, ay, se me fue ahorita, las bandas, perdón, que están en los molares, están cubiertas por encía, ¿no? Y quedan subgingivales y esto hace extremadamente difícil identificar dónde está el límite melocementario, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer en esos casos es hacer el examen periodontal lo mejor que puedas, ¿sí? Anotar que hay inflamación, así, muy compleja, ya puedes tú cuantificarla y diagnosticarla en base a lo que hemos visto y anotarlo en la historia clínica, y a medida que tú trates a ese paciente, pues controlar que la inflamación vaya disminuyendo, y una vez que esto pase, pues volver a repetir tu sondaje para estar seguro de que todo esté bien y de que tú hayas hecho una buena medición, ¿sí? Eso también se puede hacer. ¿Alguna otra duda o consulta? Nada más, si quieren también pueden escribir al chat. Bueno, les agradezco por la atención. Sé que me he extendido un poquito más, ha sido porque al principio también he tenido dificultades técnicas, pero muchísimas gracias por la espera, por la paciencia. Espero que la clase igual les sirva. Cualquier duda o consulta, por favor, no duden en escribirnos y en preguntarnos si quieren por el WhatsApp. Ahora la comunicación creo que está mucho más fluida que antes, así que yo voy a subir la clase grabada y voy a también subir algo de material de apoyo, como les había dicho, ¿sí? Tengan un lindo día, cuídense mucho entonces y nos vemos en la próxima clase. Gracias, doctora.
Muchas gracias, doctorita. Doctora, hasta luego. Muchas gracias, doctorita.